Un nuevo video de la serie en la cual estamos resolviendo un proyecto final de programación orientada a objetos utilizando lenguajes C# y Unity. En la tarjeta de la esquina y en la descripción tenés la lista de reproducción donde voy a ir colocando todos los videos por si recién llegás y querés ver la evolución de esta serie desde el principio. En el video anterior vimos lo que era el diagrama de clases, estuvimos hablando en general sobre cada una de las clases, la relación que existía entre cada una y esta parte en particular en donde se establece una estructura de herencia que nos va a servir para representar a las hormigas que van a formar parte de la simulación. Ahora vamos a ver estos diagramas que están aquí en el informe, qué son, para qué sirven, se ven un poco extraños, ¿no? Pero vamos a ir de a poquito, vamos a ir viendo qué significa, porque todo tiene un porqué. Para empezar, por ejemplo este diagrama. Tenemos aquí dos cuadros, uno con el nombre mundo y otro con el nombre hormiguero. Mundo y hormiguero son dos clases que forman parte de nuestro diagrama de clases, aquí lo podemos ver. De nuevo, para más detalles sobre esto, consultar el video anterior porque ahí se habló ampliamente sobre el tema del diagrama de clases. Pero bueno, la idea es que tenemos la clase mundo y tenemos la clase hormiguero, que se relacionan de esta manera. El mundo conoce en su interior, digamos, está definido uno o más hormigueros, o sea, el mundo tiene la referencia de uno o más hormigueros. En consecuencia, si un objeto tiene la referencia de otro objeto, puede leer sus variables y ejecutar sus funciones, ¿no? O sea, llamar métodos. Es como cuando ejecutamos una función que está definida en otro script. La idea es que tenemos dos scripts, mundo y hormiguero, y mundo le va a ejecutar funciones a hormiguero. Esa es como la idea. Y este diagrama lo que está representando es una función específica que está definida en mundo, que un agente externo que no conocemos de en principio le ejecuta a mundo, y este sería como todo el desarrollo de la función. Es un método básicamente, es como, o sea, en Unity lo vamos a representar como un método, vamos a definir una función que se llame de esta manera y lo que le vamos a poner en el interior va a estar basado en la información que tenemos acá. Entonces, algún agente externo le ejecuta la función ejecutar turno a mundo. En el interior de la función de mundo se resuelve todo esto y luego se retorna. Y en este caso, al no haber nada escrito aquí, significa que retorna vacío. Esto ya nos está dando una idea de que en mundo vamos a tener una función llamada ejecutar turno sin parámetros y que va a retornar vacío. Y lo que se hace dentro de esta función sería lo siguiente. Para cada hormiguero en la colección de hormigueros, hacer esto. Esto que empieza aquí y termina aquí. O sea, dentro de mundo tenemos un array de hormigueros, por así decirlo, y lo que vamos a hacer es recorrer cada uno de esos elementos y vamos a aplicarle acciones. ¿Qué es lo que vamos a aplicar sobre ese hormiguero? Esta función. O sea, lo que vamos a hacer es a cada uno de los hormigueros ejecutarle la función ejecutar turno, vale la redundancia. El hormiguero va a hacer su trabajo, en este punto no sabemos qué es lo que hace, pero no nos importa. Lo que sí nos importa es lo que responde. El valor de respuesta, que es hay hormiguero. Es una variable booleana que va a valer verdadero o falso en función de si luego de ejecutar su turno de procesar todo lo que tenga que procesar, el hormiguero sigue con vida. Una de las condiciones por las cuales puede desaparecer un hormiguero es si se muere de hambre la reina. Entonces aquí, si la reina se muere de hambre, esta variable nos devolvería falso. Y entonces aquí en mundo nosotros lo que hacemos sería lo siguiente. Si no hay hormiguero, o sea si el hormiguero caput, lo eliminamos de la colección. Y eso sería todo. Aquí ya se termina el mensaje ejecutar turno del mundo. Entonces, como vimos en videos anteriores en la implementación de este proyecto en lenguaje Smalltalk, aquí tenemos una simulación funcionando, tenemos dos hormigueros, tenemos 5 fuentes de alimento y fíjense aquí, tenemos este botón que es ejecutar el turno. Al pulsar este botón, internamente lo que se hace es ejecutar esa función. Esta función de aquí. Y el mundo lo que hace es enviarle ese mensaje a cada uno de los hormigueros que tiene definido. Este otro mensaje por aquí, fíjense que ahora tenemos las clases hormiguero y hormiga. Fíjense que el mensaje que recibimos aquí es ejecutar turno y la respuesta, o sea, todo este sería el desarrollo del mensaje, todo lo que estaría definido dentro de la función, y la respuesta de esto sería esta variable llamada reina vive, que es una variable booleana. Si se fijan, ven que es la clase hormiguero. ¿Quién es el que se encarga de enviar este mensaje hormiguero? El mundo, lo vimos anteriormente. Si se fijan aquí, mundo ejecuta la función ejecutar turno a un hormiguero. Esto que está acá, o mejor dicho, esto que está aquí, sería esto. Esto que se ve aquí. Tenemos la llamada al método, ejecutar turno, el desarrollo que aquí no lo veíamos porque desde el contexto del mundo no nos interesa lo que hace el hormiguero. Nosotros simplemente le avisamos, hormiguero, hace tu trabajo, ¿no? Ejecuta el turno.
Y el hormiguero hace lo que tiene que hacer y nos devuelve lo que nosotros necesitamos saber. Pero aquí, desde el punto de vista del hormiguero, desde el contexto del hormiguero, sí nos interesa saber un poco más en detalle qué es lo que hace esta función. Bueno, y acá se hacen varias cosas. Todo esto fue pensado en base a las consignas y demás, pero básicamente lo que se hace es, primero ver el estado de la reina. Se utiliza esta variable auxiliar reina vive, que se inicializa en true, y lo que se hace es ejecutar esta función al primer elemento de la colección de hormigas. Porque se me ocurrió en la lista de hormigas, en el array de hormigas, en la posición 0, en la primera posición de ese array, poner a la hormiga reina. Entonces lo que hago aquí es, para el primer elemento de esa colección, o sea la reina, le ejecuto el turno. Y como vimos en el video anterior sobre el diagrama de clases, desde el punto de vista del hormiguero, fíjense que nosotros sabemos que en la posición 0 está ubicada la hormiga reina. Pero aquí en sí no nos interesa. La función ejecutar turno la ejecutamos sobre una hormiga, que casualmente es la reina, o casualmente no, así lo determinamos. Y bueno, esta función hace su trabajo, que no sabemos lo que hace. Desde este punto de vista no nos interesa qué es lo que hace la hormiga. Simplemente hace tu trabajo y voy a esperar este mensaje. O sea, decime si viviste o moriste luego de ejecutar tu turno. Y bueno, algo nuevo aquí sería esta función que recibe como parámetro esta variable llamada self. Que self sería como uno mismo, ¿no? Como ejecuto el turno y paso como parámetro este hormiguero. Es decir, el hormiguero que está ejecutando esta función va a ir como parámetro dentro de esta función. Esto no es algo muy simple de entender. Pienso que cuando esta serie esté más avanzada, cuando se implementen las clases, quizás ahí se podría empezar a vislumbrar un poco más. Acá la clave es entender la diferencia entre clases y objetos, o instancias también. Pero bueno, básicamente es, si yo soy el hormiguero que está ejecutando su turno actualmente, o sea, el mundo me acaba de decir que ejecute mi turno, yo voy a revisar mi colección de hormigas y a la hormiga en la posición 0 le voy a llamar el método ejecutar turno, llamar la función ejecutar turno, pasándole como parámetro a mí mismo, al hormiguero. Cosa de que la hormiga me utilice a mí si me necesita para cumplir su función. Por ejemplo, si necesita extraerme comida, entonces lo va a poder hacer porque le estoy pasando la referencia de mí mismo. Algo así sería la explicación. Y esto de nuevo, esto se podría definir de muchísimas formas. Simplemente es algo que lo definí de esa manera porque fue lo que encontré más conveniente. Luego de ejecutarle este mensaje a la hormiga reina, aquí lo que vamos a hacer es preguntar si la reina vive o no. En este caso, este símbolo de negación es si la reina no vive, eliminar el hormiguero. Esta es la llamada a una función que se va a encargar de destruir este hormiguero, quizás avisarle al mundo de que ya no estamos presentes y bueno, y todo lo que va a ocurrir de la representación visual, de hacer desaparecer al hormiguero y demás. Pero si la reina sigue con vida, lo que se va a hacer es esto otro. Aquí se aplican algunas acciones que bueno, se verían más adelante, que es por ejemplo una cola de ataque, o sea, si hay hormigueros a los que atacar, pendientes, o sea, como tareas pendientes, aquí se resolvería utilizando esta función. Y lo mismo para los trabajos. Por ejemplo, si un hormiguero tiene pendiente la tarea de enviar a sus obreras a buscar una fuente de alimento, entonces aquí lo resolvería. Esto probablemente se elimine o encontremos una mejor manera de hacerlo. En su momento yo lo tuve que plantear de esta manera porque recuerdo que estaba teniendo problemas con, por ejemplo, imagínense que una exploradora encontró una fuente de alimento. El hormiguero envía a todas sus obreras a buscar la fuente de alimento y le hubiese gustado enviar más obreras, pero no había. Pero ¿qué pasa si en el siguiente turno nace otra obrera? ¿Cómo hago para que esa obrera vaya directamente a la fuente de alimento? Porque es como que hay mano de obra disponible, habría que enviarla. Bueno, para eso yo utilicé esta pila de trabajo, que una pila sería una colección que se va poniendo una encima de la otra. Entonces el último trabajo que aparece sería el que se resuelve. Y bueno, en el otro caso del ataque sería una cola, que sería el primero. La cola sería como elementos que se van poniendo uno atrás del otro y vamos resolviendo desde el primero hasta el último. Pero bueno, esta parte estoy muy seguro de que era para eso, para las nuevas hormigas que se sumaban al hormiguero y que sería bueno enviarlas a resolver tareas. Luego de terminar esto, tenemos este último paso que sería para cada elemento de la colección de hormigas, con la variable iteradora una hormiga en particular, hacer esto de aquí hasta acá. Ejecutamos el turno pasando como parámetro a nosotros mismos, o sea al hormiguero, a una hormiga, a un objeto hormiga. ¿Cuál sería ese objeto hormiga?
cada una de las hormigas de la colección. Aquí tal vez habría que aclarar que es de la hormiga 1 en adelante, porque a la reina ya le ejecutamos el turno. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Luego de ejecutar el turno a la hormiga, nosotros esperamos la respuesta de si la hormiga vive. Y entonces, si la hormiga no vive, la quitamos de la colección. Y bueno, y habría que hacer todo lo que haya que hacer de la representación visual, aunque eso probablemente se encarga la hormiga en sí. Nosotros no nos tenemos que preocupar desde este punto de vista. Claro, eso creo que sería lo más lógico. El hormiguero simplemente le dice a cada una de sus hormigas que ejecuten su turno, y cada una de sus hormigas hace su trabajo. Y la responsabilidad del hormiguero sería, si una hormiga murió, simplemente la sacamos de la colección porque ya no hay que ejecutarle su turno. Y finalmente lo que retornamos es la variable reina vive, porque recordemos que el mundo así lo requería. O sea, el mundo ejecuta su turno y espera la respuesta del hormiguero, de si sigue existiendo. Y si no hay hormiguero, lo elimina. Entonces aquí lo que nosotros retornamos en esta función es el estado de la reina. Si la reina murió de hambre, esto va a retornar falso, y de aquí nos vendríamos aquí y el mundo nos quitaría de esa colección. Estoy hablando así como si yo fuese el hormiguero, porque es que de esa manera lo pienso. Es como que si nosotros estamos aquí, nosotros somos el hormiguero, ¿no? Y desde el exterior estamos recibiendo ese mensaje ejecutar turno. Y tenemos que hacer un trabajo, tenemos una cierta responsabilidad y tenemos que derivar esos mensajes o interactuar con otros objetos para poder resolver correctamente nuestro trabajo. Pero si estamos en este contexto, por ejemplo, uno se pone en el lugar del mundo y desde el exterior nos ejecutan el turno. Y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, interactuar con otros objetos y devolver o no una respuesta. Y bueno, con estos dos ejemplos creo que se entendió un poco cuál es la idea de este diagrama. Esto es una función, es un método. Y uno con esto puede ir pensando más o menos a grandes rasgos qué es lo que puede ir haciendo o cuál sería la responsabilidad de cada una de las clases. Otros mensajes que tenemos, por ejemplo, es informar al hormiguero. Es un mensaje que van a ejecutar las exploradoras cuando encuentren una fuente de alimento y lleguen al hormiguero. Ejecutan esta función pasándole la posición encontrada, si es comida, el tamaño de lo que encontraron, por ejemplo. Y bueno, el hormiguero va a hacer su trabajo, que sería todo este. Acá, por ejemplo, bueno, lo que era la cola de ataque, la pila de trabajo. Armar colección de defensa. Algo que ocurre cuando un hormiguero se tiene que defender del ataque enemigo es alistar a todas sus guerreras para la defensa del hormiguero. Otra función puede ser comer dentro del hormiguero. Esta función probablemente la ejecuta una hormiga. Recuerden que el hormiguero le ejecutaba el turno a las hormigas pasándose como parámetro a sí mismo. O sea que la hormiga, a través de esta variable, conoce al hormiguero del cual forma parte. Entonces aquí, esta función comer la puede llamar una hormiga porque conoce a su hormiguero. Entonces, si tiene la referencia del hormiguero, le puede ejecutar el mensaje comer, ¿no? Y bueno, aquí el hormiguero lo que hace sería el algoritmo para determinar el tema de la comida. Si hay alimento disponible, quitamos ese alimento y devolvemos true. Y si no, devolvemos falso. Si devolvemos falso, la hormiga se muere. Si devolvemos verdadero, la hormiga vive. Bueno, otros mensajes pueden ser atacar, obtener alimento. Este mensaje obtener alimento, que está definido dentro de la fuente de alimento, lo van a ejecutar las obreras. Las obreras, cuando lleguen a la fuente de alimento y tengan la referencia de la fuente de alimento a la cual le van a extraer, le van a poder ejecutar este mensaje o obtener alimento, pasando como parámetro una cantidad, que sería como la cantidad que pueden cargar. Y bueno, esta sería la rutina en la cual se devuelve la cantidad de alimento. Si esta fuente de alimento puede proporcionar toda la cantidad que le está pidiendo la hormiga, se la entrega. Y si no, le entrega lo que puede. Y si ya no hay más, le entrega 0. Entonces la obrera, luego de ejecutar este mensaje, va a poder seguir haciendo su trabajo. Bueno, creo que con esto ya podríamos terminar. Ya vimos a grandes rasgos qué son estos diagramas, para qué sirven, cómo se usan, y vimos varios ejemplos. Quizás los podemos volver a consultar más adelante. En el siguiente video finalmente vamos a empezar a trabajar. Vamos a crear el proyecto en Unity y vamos a empezar a plantear algo, lo que sea, ¿no? Pero empezar a trabajar, porque llevamos un montón de videos hablando sobre el proyecto y no hemos hecho prácticamente nada. Lo cual está bueno, porque la idea de esta serie no es hacer un tutorial para hacer este proyecto, para resolver este proyecto, sino es más bien todo el análisis previo, el por qué se hacen las cosas, ¿no? Por qué se hace lo que se hace, por qué se plantean las clases, por qué se definen las funciones, las variables y demás. Así que el siguiente video lo voy a dejar en la pantalla final y nos vemos en la próxima. Hasta luego.